Hace años que te quiero traer. Bueno, Años. un placer estar. Sin dudas. La gran mayoría de los seres humanos fuimos educados para pensar, pero no fuimos educados para sentir. El formato cultural al que somos arrojados desde niños nos desconecta de nuestros cuerpos. Desde el carrito de bebé que nos ata durante horas. Después, el pupitre en la escuela durante años. Una atrocidad invisible que sueño con algún día verla erradicada. ¿Cómo podemos ser tan crueles de quitarle el juego del cuerpo a un niño de 5 años? Te sentás ahí, te quedás quieto y prestás atención. Así empieza este camino hacia la disociación, que hoy nos quita el poder de reconocer nuestro cuerpo y autorregularnos. Me desespera la enorme cantidad de niños con celulares que están perdiendo el juego en el cuerpo. ¿Qué será de la salud de ellos cuando tengan 70 años? Por eso, hoy en Interoceptivos declaramos el estado de emergencia sanitaria de la humanidad y abrimos el debate. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a cambiar el mundo para devolverles el cuerpo a los niños? Y para pensarlo, trajimos nada más y nada menos que una de las personas más idóneas con una enorme autoridad para desarrollar estos temas. Ruth Nechter, una eminencia nacional en la educación somática. Gracias. Gracias por venir, Ruth. Los presento, Alex, Ruth. Mucho gusto, Un Ruth. placer. Igualmente. Arrancamos con la pregunta. ¿Cómo revertimos esta disociación? ¿Cómo le devolvemos el cuerpo al ser humano? Bueno, el cuerpo originalmente está. Lo que hay que devolverle es una conciencia sensible, una presencia, una sensibilidad. Yo creo que antes el adulto tiene que tomar conciencia de qué modo quiere educar a su niño. Obviamente que vivimos en una sociedad en donde se privilegian otros aspectos, ¿no es cierto? Yo creo que mi camino tiene que ver con una educación de la sensibilidad, de la percepción, de la conciencia, del respeto por el proceso de crecimiento de un niño. ¿Qué quiere decir? Si a un niño... Es decir, primero hay aspectos de socialización que hacen al cuidado. El niño hay que moldearlo de alguna manera para evitar ciertos riesgos. Un niño mete los dedos en el enchufe, entonces va la mamá y le dice, no, esto no. O sea que el límite, de alguna manera, podríamos pensarlo que puede ser un límite de cuidado. Después están las elecciones. Hay mamás que eligen educar a sus hijos de una manera más liberal, otras más cómodas, lo enchufan en la televisión, lo meten en un espacio en donde no puede explorar, donde no puede indagar. Pero el niño aprende a reconocerse a partir de su propia indagación. Cuando el niño empieza, ¡ay, la manito! ¿Dónde está la manito? ¿Dónde está la naricita? Y el nene muestra la nariz. O sea que hay un primer momento en donde se lo estimula su identidad, a su reconocimiento a partir del cuerpo. ¿Y dónde están los piecitos? Y el nene mueve los piecitos, ¿cierto? Pero hay un momento en donde aparecen otras exigencias y se corta esa posibilidad de permitirle a un niño explorar y crecer libremente. Obviamente hay que tener en cuenta un contexto, una ciudad, actividad de los padres. Hay unas padres disociados. Bueno, disociados. Yo no sé si una mamá o un papá
piensan educar a su hijo de una manera y accionan de otra. Sería como una disociación entre lo que sería ideológicamente dejar crecer a un niño de una manera y accionar de otra. Sí, Yo pero creo, no hablo de disociación, de coherencia en el pensamiento, sino de estar separados pero eso el del... niño no está separado. La sociedad lo empieza a Pero los separar. padres sí. Yo creo que hay más disociación a medida que se va creciendo, ¿no es cierto? El niño es más impulso, es más deseo, es más cuerpo, ¿no? Es puro cuerpo, puro instinto, pura acción. Y a medida que va creciendo, se lo va ordenando de un modo tal vez más disociado. Podemos pensar que la socialización disocia un poco. Qué paradoja, ¿no? La socialización disocia. Disocia. Sí, es Para así. tu comunidad, Alex. Sí, sí, La sí. socialización disocia un poco. Es una paradoja. Claro, una paradoja. Clarísima. Pero creo que va de la mano también con el desarrollo del intelecto, ¿no? ¿En qué sentido? Y en la medida de que se va dando la psicología evolutiva del niño y que va desarrollando el pensamiento hacia un pensamiento abstracto y demás, donde esto empieza a tener mayor potencia de cosas, es como que uno empieza, ¿no? Digo, bueno, ahora como viene el desarrollo de la mente, el cuerpo debe ser maniatado. Me haces acordar un poquito a Piaget, a la teoría piagetiana, como que hay estadios evolutivos en donde hay cierta preeminencia del cuerpo, de la mente, de la digamos, del desarrollo del vínculo social. Eso tiene que ver con procesos evolutivos. Yo creo que hay un movimiento de escuelas y hay un movimiento tal vez anterior a la escuela sobre el desarrollo, que promueven experiencias no disociadas. Pero esos son los mínimos, ¿no es cierto? Yo creo que Nicho. uno se va disociando para sobrevivir a veces. ¿Sos optimista en relación al futuro de la conciencia corporal, de la conciencia somática? Yo estoy trabajando para eso, por eso quiero ser optimista, porque estoy hace 40 años bregando por esa integración. Y hay algo que a mí me parece como muy nuclear, que es los procesos no se dan sucesivamente, sino simultáneamente. Desde ese lugar yo parto. No es primero educo intelectualmente, después educo corporalmente, o primero... Hay una simultaneidad en el proceso que hace que uno se integre en el ser. Es decir, yo estoy acá dialogando con ustedes, mi corazón late interoceptivamente, mi sangre circula, mi cuerpo se está oxigenando. No es que yo hablo primero, después late mi corazón. Eso de la simultaneidad me parece también muy nuclear. Cuando yo trabajo mi cuerpo, si yo hablo de cuerpo-mente, ya estoy disociando. Si yo hago un proceso autoperceptivo, siento ese sentir, me despierta a mi conciencia un estar, ese estar me puede remitir a una imagen, es todo simultáneo. Lo que yo creo que nosotros estamos planteando desde la experiencia somática es hacer la vía del cuerpo al cerebro. Claro. Es decir, el proceso no es psicosomático, sino es somatopsíquico. Ay, muy bueno. Claro. Y caemos si en yo esas, hablo de psicosomática, me vuelvo a estructurar y el pensamiento hace al contexto. Si mi experiencia es somatopsíquica, yo creo que desde mi perspectiva de corpoanálisis puedo llevar a modificar un pensamiento, una actitud, una situación psíquica desde la vivencia del cuerpo, desde lo que el cuerpo trae. Entonces, esa experiencia somatopsíquica me parece como que también es un momento importante, ¿no? De poder pensar en el lugar que se le da al cuerpo desde lo que nosotros planteamos, ¿no? En otro momento, y hay muchos, digamos, muchos grupos en donde tienen
digamos, piensan distinto. Claro. Piensan que desde una estructuración del inconsciente se organiza el cuerpo. Puede ser también, o sea, no es negar, es que cada uno se identifica con lo que cree que es, digamos, más adecuado para su proceso de bienestar, ¿no es cierto? Hay gente que hace, digamos, cambios muy profundos con otras disciplinas. Claro. Y eso me parece como interesante, ¿no? Cómo cada uno puede permitirse elegir. Pero lo importante es, venga y pruebe. Sí, venga y haga. Mejor que nunca, ¿no? O sea, si querés... No quedarse en el discurso de, ay, me gustaría probar qué me pasa si hago una experiencia corporal. Bueno, hacela y desde ahí lleva a tu conclusión. Me parece como... Qué lindo, esto somato psíquico es genial. Sí. Y bueno, yo creo que es un proceso, ¿no? De poder, digamos, instaurar una conciencia social del valor de eso. Yo vengo trabajando desde ese lugar hace muchísimos años. Claro, pero además partís de lo que es el propio desarrollo humano, como decías vos. O sea, primero somos puro cuerpo, ¿y por qué tenemos que arrancar al revés? ¿No? Totalmente. Si tenemos, ya cuando la conciencia empieza a estructurarse y demás, hay toda una historia de vivencias y de configuraciones que se fueron dando con el desarrollo corporal. Totalmente. Yo siempre juego y le digo, he tenido muchos pacientes psicoanalistas, muchísimos, y que algunos me han dicho, mira, desde esta experiencia me cambió también mucha perspectiva, hasta he cambiado la lectura y la interpretación de Lacan después de los años de trabajo con vos. Yo siempre digo, hay que atravesar el meridiano de las clavículas, de acá para arriba y de acá para abajo. Este es el meridiano, ¿no? Juego un poco con eso. Bueno, si vos estás acá, atravesá el meridiano hasta los pies y ve qué te pasa. Claro. ¿No? Como, digamos, eso sería un proceso de integración. A veces, digamos que hay más preeminencia de un pensamiento, hay veces más preeminencia de las sensaciones. Yo creo que educar la sensibilidad es un recorrido, ¿no? Y también saber los umbrales de la sensibilidad, ¿no? A ver, ¿cómo es eso de los umbrales de la sensibilidad? Que me parece, porque nosotros hemos hablado muchas veces de sensibilidad, de su importancia y de esta cuestión que nos atraviesa del dualismo mente-cuerpo, ¿no? No todo el mundo tiene el mismo umbral de sensibilidad. Vamos a hablar de la sensibilidad táctil, digamos, lo que es sentir el contacto, ¿no? Okay. Del trabajo desde la eutonía, yo como eutonista y mucho en sesiones individuales trabajo mucho el contacto, ¿no? Lo que es, digamos, la mano como un espejo que devuelve a la imagen interna con el contacto de quien está siendo tocado lo que sucede en esa zona, ¿no? Como una mirada interna. Tocarnos a nosotros mismos. Eso es fundamental, ¿no? Pero hay gente que necesita para sentir una presión y otra gente que apenas la rozas decís, ay, me duele o no puedo sentir, bueno. Ahí están los umbrales. Ahí están los umbrales. ¿Cuál es la calidad? No, la cantidad de contacto, de toque que cada uno necesita para regular la percepción de ese toque, ¿no es cierto? A mí me ha ayudado mucho agarrarme los huesos, ¿no? Sentirme el peso de las partes. Hay umbral también para el dolor, ¿no? Totalmente. ¿Y lo necesario que es el dolor? Lo necesario que es. En mi historia digamos, de trabajo clínico, por ejemplo, he tenido un paciente que por no sentir el dolor de sus úlceras oculares quedó ciego. O sea, realmente ya entra en una patología, ¿no? No es, digamos, un umbral de sensibilidad normal. Pero el dolor protege. Primero que te está mandando un mensaje interoceptivo.
¿no? Y yo siempre digo que hay que aprender a escuchar los susurros del cuerpo y no los gritos, no cuando el cuerpo grita. El cuerpo grita ya cuando, digamos, aparece un dolor intenso. Justamente tiene que ver con esto de que estamos hablando, ¿no? Cómo uno educa, cómo uno capta ese mensaje. ¿Y qué necesitas a nivel de cerebro para captar el mensaje? Cómo uno está atento a esa sensibilidad, a esa escucha interna de lo que el cuerpo te va... Lo que pasa es que mi experiencia me muestra que hay mucha gente que hace mucho que el cuerpo le está gritando y al no escuchar ese grito es muy difícil de conectar con el susurro. En realidad primero viene el susurro. El susurro, eso es una metáfora mía. El susurro es cuando decís, ay, estoy sintiendo algo que me está molestando y lo dejo pasar. Y vuelve otra vez esa sensación de un órgano, de un hueso, de una articulación, de lo que sea, ¿no? Y algo está pasando y no lo estás tomando en cuenta. Y sigue, y hay un momento en donde el cuerpo dice basta. ¿De qué manera? Y explota. Explota con una molestia más fuerte, más intensa, hasta que uno tiene que escucharlo. O a una situación límite, ¿no? Pero podemos bloquear el dolor. Podemos seguir adelante aún con dolor. Sí. Y eso profundiza la disociación, profundiza la desconexión de la mente y el cuerpo. Una persona que trabaja 8 horas frente a una computadora y le duele la espalda, o sea, si está con la atención puesta en la pantalla. Yo creo que lo que nosotros tenemos que pensar como perspectiva, como ideología de propuesta, como educación somática, es justamente aprender a escuchar antes de que llegue ese dolor insoportable. Eso es, para mi criterio, cómo uno va educando. Educando viene de educar. Educar es guiar, sacar afuera etimológicamente, conducir. Entonces, eso también es educar. Como uno... Educar en la sensibilidad. Educar la sensibilidad, educar la autopercepción, ¿no? Educar y también tenerla en cuenta. Creo que eso también tiene que ver con una cosa que me aparece ahora, que cuánto uno se respeta y no está sometido a ciertas presiones. ¿Qué quiere decir el respeto? Me tomo mi tiempo, en lugar de estar 8 horas, en 8 horas hago tantas pausas. Esto tiene que ver como una ideología también de educación, digamos, esto para mí es como una perspectiva para pensar a futuro, ¿no? Cómo uno educa. Y tal vez esa educación, cuando vos hablas de la humanidad, viene en pequeñas escalas. 3 personas, 10 personas, 20, 50, 100 y va creciendo. Y ahí nos queda la ilusión de que el mundo cambie. ¿No? De que la humanidad cambie. Empecemos de acá, desde el pequeño núcleo, ¿no? De quien nos mira, quien nos escucha, a quien le interesa. Ah, es verdad, yo me estoy dando cuenta de que estoy 4 horas en la computadora y no paro solo cuando estoy dura, cuando aprieto las mandíbulas. Bueno, ahora en lugar de estar 4, dentro de esas 4 horas, hace pausas de 5 minutos, 10 minutos, estirar, desperezar, respirar y ver con qué energía volvés otra vez a sentarte en la computadora. Porque supuestamente, digo, es más una muletilla esto de supuestamente, digo, en el fondo uno se debería sentir mejor a partir de hacer estas cosas. Entonces es como que quizás es más por ignorancia y por falta de esa educación que porque realmente a uno no le interese o le tenga rechazo, ¿no? Porque no lo prueba.
o no lo vive o no lo incorpora. Entonces, seguramente. Entonces eso también ayuda a alimentar la esperanza de que si lo probaste y te hace bien, uno va, ¿no? Se vuelve un poco el evangelizador de esas mismas prácticas, ¿no? Seguramente, es decir, o por ignorancia o por no, digamos, no dar... Otra de las cosas interesantes es el tiempo. ¿Cómo estructuramos el tiempo? Y la subjetividad, ¿no? Como vivimos a una velocidad en donde no hay tiempo ni para sentir, ni para respirar. La metáfora. Cómo las metáforas atraviesan el cuerpo. Sí. Estoy que no tengo ni tiempo para respirar. Cuando viene alguien y te dice así, no tengo ni tiempo para respirar, ¿cómo lo ves? Apretado, con la garganta dura, con un estado de ansiedad imposible, porque claro, hay una cultura que exige no parar. Todo ya fue, todo ya pasó, ¿no? Entonces, esa cosa que te va corriendo de atrás hace que uno no pueda detenerse introspectivamente, decir, ¿qué me pasa con esto? Sí, hay una sensación, nosotros muchas veces hablamos de Byung-Chul Han, este filósofo coreano, que hace la crítica de la sociedad del cansancio, que producto de esta hiperproductividad y acelere, y la sociedad paliativa, que justamente nos impide sentir desde el dolor hasta el aburrimiento, ¿no? Que son cosas que hoy son cuñas que permitirían ¿no? Tratar de desarmar un poco esas rutinas que nos devoran Sí, muchas veces. vos me preguntaste si soy optimista o no. Sí, Yo creo que a esta altura estoy diciendo. soy optimista en tanto estoy poniendo, digamos, mi granito para que esto suceda. Yo creo que a partir de tu punto de vista me estoy dando cuenta de que yo soy pesimista. A ver, si yo veo- pienso en gran escala, primero hay que pensar en pequeña escala para después poder ir, digamos, ampliando. Si uno es muy ambicioso, yo el mundo no lo voy a cambiar en su totalidad. Voy a ir cambiando mi pequeño mundo, mi pequeña actividad. Ahora te están mirando millones. Y sabes qué, la coherencia. Porque si yo que propongo esto, me voy corriendo, no me respeto en el tiempo, también viví eso. Y me di cuenta, no, esto no quiero. Me parece que tiene que ver con eso. Y volviendo a educar la sensibilidad, a veces uno se anestesia para evitar sentir. Ahí es donde yo me siento más pesimista. Veo que avanza la industria farmacéutica, ¿no? Como una solución para que el cuerpo no estorbe en mi deseo de ser cada vez más productivo. Sí, de hacer cosas, hacer y no parar. Cuando alguien viene, yo trabajo con grupos y trabajo con pacientes individualmente. Cuando alguien viene a tener un encuentro conmigo, que en general viene por alguna derivación, lo primero que le digo es, mira, si vos querés o pensás que esto en 10 sesiones te va a sacar una molestia, yo no puedo ofrecerte esto. Esto es como la homeopatía. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, ¿no? Una constancia y un proceso que tal vez no es acorde a la espera de lo que la persona viene a buscar. Esto no es 10 sesiones y ya está. Esto es un proceso que tiene que ver con cuánto vos te comprometés a entrar en un trabajo de conciencia, de percepción, de contacto interno, de reconocimiento vivencial de tu propio cuerpo, mente, de tu ser, ¿no es cierto? A través de la vía somática. Entonces, hay quienes sostienen un trabajo y ya no se van más. Vos has tenido tu experiencia también y has entrado en este camino. Y hay quienes no pueden soportar estar sintiendo el contacto del piso y reconociendo la calidad de sus tejidos, o porque se asustan o porque
las ansiedades son más potentes que la posibilidad de centración. También cambió el estado de atención de la gente. Sí, sí. Eso. No es lo mismo hace 40 años hacer, digamos, un trabajo autoperceptivo de lo que hoy, lo que en Newtonía llamamos un inventario, ¿no? Es este trabajo de cómo me siento, cómo voy registrando, es la sutileza, es el detalle de todo lo que tiene que ver con lo propioceptivo, con lo interoceptivo, con la autopercepción. Sí, hay gente que a los 10 minutos se queda dormida porque baja el tono de un modo tal que no puede mantener un umbral de atención Eso me pasa justo. Eso me Me pasa parece a mí. también es interesante plantearlo en un contexto actual. Claro, o sea que en ese entrenamiento de la sensibilidad también viene el poder mantenerse en ese tono donde uno no se duerma cuando está trabajando justamente en ese borde Es ahí, perceptivo, tal cual. ¿no? Eso Y también sí, se trabaja, ¿no? Se llega a ese punto en el cual Sí. uno puede, no es que lo tenés o no lo tenés. No, claro, se puede ir entrenando y desarrollándolo eso. sí, se desarrolla. También es interesante, digamos, esto más como una interpretación mía, ¿no? Cuando alguien, digamos, tiene que ver con estructuras de personalidad. Hay gente que está alerta todo el tiempo, que controla, que no puede, digamos, dejar de controlar, entonces está con un umbral de atención. Bueno, para mí como son, digamos, datos diagnósticos Umbral de tensión. de atención que Sí. se traduce en tensión. Y hay gente que a través del tiempo entra en lo que es el espacio confiable. Entonces se duerme. Entonces, bueno, dormirse es retirarse del mundo. Despertar es volver a entrar, ¿no? Acabo de descubrir que tengo plena confianza en el mundo, porque yo me duermo en cualquier lugar. Y bueno, pero eso, para poder llegar a dormirse en una experiencia corporal hace falta tener mucha confianza. Traje unas escenas de la vida cotidiana que me gustaría que después vos las decodifiques, ¿no? Que tienen que ver con aspectos inconscientes del cuerpo y el movimiento. Lo vemos en un ratito. Sí. Bueno, y aprovecho para preguntarte o sea, ¿cuáles son tus inquietudes actuales? ¿En qué cosa estás más metida ahora, ¿no? Que te mueven a partir de toda esta trayectoria que nos venís haciendo, contando y compartiendo? ¿En qué estoy más metida ahora? La pregunta del millón. Sí. A mí me sigue apasionando todo lo que tiene que ver con lo somatopsíquico. Desde todo punto de vista, desde la clínica, desde la pedagogía, desde el arte. Son muchos mis intereses, ¿no es cierto?, en cuanto a... Pero parto de la vía del cuerpo al cerebro. Esto es como un eje del cual no me muevo, o sea, me muevo a partir y en torno a ese eje. Me preocupa en este momento ver tanta ansiedad en los cuerpos, tanta inquietación. Me preocupa las patologías que devienen de estos estados. Me da mucha alegría, aunque sea en pequeña escala, poder seguir sembrando esta educación desde la corporalidad hacia el ser en su totalidad, ¿no es cierto? Esto me parece como muy importante. En este momento estoy investigando mucho un tema sobre imagen, todo lo que implica la imagen. ¿La imagen del cuerpo? La imagen en general. Bueno, en tiempos de pantallas El cuerpo no hay es nada imagen. Y vivimos en este momento de la era de las imágenes. Todo es, el arte visual es... ¿Cómo conectás cuerpo con imagen? Esencial. El cuerpo es imagen, es representación mental. Cuando hablamos de la columna y vivimos y sentimos la columna, tenemos una representación mental de la columna. No es que la vértebra está acá.
o el sacro, está la imagen del sacro, está la imagen de la columna. Y en función de esa imagen accionamos. Si yo creo que mi columna es un palo de escoba, voy a caminar como si mi columna fuera un palo de escoba. Si yo tengo la imagen de las curvaturas, de las formas, de la organización de mi columna, así voy a poder desplegarme en función de eso. Tomé el ejemplo de la columna como de cualquier otra parte del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, el cuerpo es imagen y es representación mental, y en función de eso... ¿Te referís a la imagen propioceptiva? Exacto, es eso, es la imagen mental, la imagen propioceptiva, la autopercepción, ¿no? Y cuando hablo de Pensé imagen, que hablabas de filtros de Instagram imagínate, otra de las cosas que me interesa muchísimo en este momento es cómo se crean imágenes entre la imagen que te crea la pantalla de inteligencia artificial y lo que realmente uno es. Entonces uno pregunta, ¿esto es real o es creado por la imagen? ¿Qué va a ¿qué va a pasar de aquí? No digo a 10 años, a 5 años con eso. Ojo, que me parece un elemento interesantísimo, pero todo es cómo se usa. Claro. ¿No? Pero esto de cómo se va distorsionando una imagen... Y ya está separando mucha gente, porque la gente se encuentra menos, ¿no? Las condiciones se están dando como para que se esté desgregando, ¿cómo se dice? Separando los vínculos. Y cuando yo tengo una imagen digital que no se condice con mi imagen real, tengo terror a que el otro me conozca en persona. Entonces potencia, digamos, mi aversión al encuentro. mostrarme, ¿no? A Y mostrar bueno, en ya cuerpo. hubo casos muy serios sobre este tema, ¿no? De gente que se enamoró de una fantasía creada por la imagen virtual y a través de eso se creó un vínculo, y después, cuando se enteró que fuera una fantasía, se suicidó. Hubo un caso, no me acuerdo dónde lo leí, pero hubo un caso, ¿no? Otra de las cosas que yo no trabajo es, yo no atiendo ni doy clases virtuales. Esto es un principio personal. Hay gente que dejó de atender o dejó de... Es terrible eso. Yo creo que todo es... no hay que ser fundamentalista, ¿no? Todo es cómo se usa. Yo personalmente uso muy poco la asistencia si volvemos al tema del contacto, ¿no? Hay quienes sostienen que el contacto de una sesión a través de una computadora es exactamente igual al contacto presencial, pero yo no puedo tocarte, no puedo sentir el calor de tu piel, la textura de tu piel, Sí. no puedo mirarte sin el filtro de la pantalla. Sí. ¿No? Eso es una cuestión. Y la temperatura. La temperatura, la tactilidad, el contacto táctil, ¿no? Esto es... Y otras cosas también que uno percibe sin saber que percibe del otro, ¿no? Porque es más profunda la percepción del creo cuerpo que del otro. es más profunda, sí. Y creo que, digamos, en una síntesis mía, los umbrales de atención son otros. Yo he dado clases en la formación, en algunas formaciones, digamos, híbridas, virtuales. Entonces estaban en la experiencia del trabajo eutónico en el piso, y de repente llegaba el gato, le tocaba el timbre el hijo, golpeaban la puerta. Entonces hay un proceso de atención-distracción que no es igual de lo que se da en un clima de presencia. Y tiene por ahí otras virtudes, de que se puede conectar gente que está en otros rincones del país, o en fin. O sea, no es solo negativo, ¿no? Pero bueno, todo es como se usa. Viste que los corazones se sincronizan. Ahora, por ejemplo, seguramente nuestros corazones, nuestros latidos se sincronizan, ¿no? Con la conversación. En una conversación virtual probablemente eso sea más difícil, ¿no? Desde el campo de la eutonía te diría que estamos creando un tono en común. Estamos creando una armonía tónica, un contacto
tónico energético. Esto que vos decís, nuestros corazones laten, nuestros tonos están iguales, hay una empatía tónica, una empatía energética que se va creando. Y esto también es importante en el trabajo personal, porque de acuerdo, hay un contagio tónico. Si yo estoy inquieta, nerviosa, ansiosa, voy a crear ese clima en mi familia, en mi trabajo. Y si yo estoy serena, tranquila, no me dejo contagiar por esa onda loca, entonces voy a intentar traer a mi tono. ¿Se explica? Sí. Ese es el trabajo de uno con uno, ¿no es cierto? Es decir, si yo estoy ansiosa, inquieta, nerviosa, hay un inconsciente corporal que toma ese mensaje. Claro. Es lo que decís vos, de esas señales que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos captando y que impactan de algún modo en nosotros. Exactamente. Sin que nos diéramos cuenta, ¿no? Exactamente. Y eso usan mucho el poder, no vamos a entrar en ese tema, el poder los políticos. Eso lo dejamos para otra vez. Cómo una imagen y una presencia crea un tono en una multitud. Esto es para otra vez. Me quedé con lo que dijiste del contacto físico, que me alimenta la idea del programa, ¿no? De la disociación. Porque también, así como se desintegran los vínculos, el contacto físico está como cada vez nos tocamos menos, ¿no? ¿Puede ser? No es cuánto, no cómo. Yo me puedo tocar, pero si no me toco con conciencia, no hago contacto. Claro. Una cosa es cuando yo estoy así, y para que haya contacto tiene que haber un proceso de atención, de percepción, de saber que estoy sintiendo cuando una mano recibe a la otra. Porque vivimos tocando y siendo tocados. El tema es cuando hacemos contacto con el toque. Es decir, si vos te bañás y sentís con conciencia el agua y cuando te vas enjabonando, tu piel va a tener otra receptividad que cuando lo haces mecánicamente todos los días, ¿no? O sea que la clave en el contacto, la clave está en la conciencia, el contacto consciente. ¿Cómo puede ser que estamos todos anhelando contacto físico y cada vez nos tocamos menos? ¿Cómo explicas esa contradicción? A mí, cuando vos decís, a mí me gusta más hablar de contacto corporal, porque lo físico parece que se limita más a una cuestión de organismo, mientras que lo corporal entra el contacto con el cuerpo que nosotros queremos y bregamos para construir, es un cuerpo sintiente, pensante y comunicante. Ese es el cuerpo desde el cual yo parto. No es un cuerpo físico, organismo y una psiquis por el otro. Es un cuerpo sintiente, pensante y comunicante. Cuando hablo de sintiente, hablamos de todo lo que planteamos sobre cómo desarrollamos esa sensibilidad. Cuando hablo de un cuerpo pensante, hablo de una mente que está todo el tiempo, de un cerebro-mente que está todo el tiempo creando pensamientos y que lo está recepcionando el cuerpo y comunicantes que se manifiesta de eso hacia afuera. Y si vamos a los axiomas de comunicación de Václavic, ¿no? O sea, sí, Paul Václavic. Es imposible no comunicar, ¿no? Es posible, o sea, un cuerpo, tal cual. Alguien así, ya igual, ¿no? Aunque parezca o quisiera pensar que no está diciendo nada, está diciendo mucho. Es imposible no comunicar. Sí. Y la semiótica, una luz, un sonido, todo comunica. También está en esta cuestión de cuáles son los filtros que uno hace. ¿Cómo uno interpreta el contacto del otro? Eso es increíblemente personal, porque en la interpretación del contacto está toda la reminiscencia dérmica de la historia de uno. La reminiscencia dérmica, la memoria... La memoria de la piel. Táctil. Si fuiste bien tocado, si fuiste bien recibido, si tuviste un contacto de un tono justo y no unas manos que te aprietan, que te
resta la respiración, o unas manos tan flojas en donde el niño se desparrama. Todo eso va gestando una personalidad, una estructura, un modo de ser, ¿no es cierto? De ahí la importancia de los primeros vínculos, ¿no? Como... Creo que es muy importante esto que decís. Justo recién me contabas vos un poco cuál era la experiencia, ¿no? Esto de la subjetividad aparece en ese, ¿no? Y cómo vos, como eutonista, como la terapeuta, digamos, en este caso, te despojás de todo prejuicio, ¿no? Desde un lugar de lo que llamas el toque neutro, mientras que validás a la vez todo lo que viene detrás de ese toque en mí, ¿no? Totalmente. Y no se discute, no solo que lo valido, sino que no se discute. Si yo pienso que doy un toque suave y la persona me dice, me estás apretando, yo tengo que creer que lo siente como tal. O si yo doy un toque suave y la persona me dice, no siento, y aprieto más, ahora sí. Y para mí es un apretar de mucha presión, y la otra persona necesita eso. Como en el lenguaje, ¿no? Que el que habla es el responsable de que el mensaje llegue correctamente, no en el otro interpretar correctamente, sino que la responsabilidad está en el que... Sí, en el emisor. En el emisor. Sí, sí, muy bueno esto Es que muy decís. interesante. Bueno, Sí. el contacto es un vínculo, es un diálogo, ¿no? Sí. Es un intercambio, no es es un encuentro, no es un intercambio, es un encuentro entre dos energías, el que da y el que recibe. Sí. Y el que decodifica es el que recibe. Bueno, puede ser que quizás este tema del acelere y la falta de tiempo, pensando en lo que traía Ezequiel hace un ratito, ¿no? Digo, esta cosa de necesitamos tanto el contacto, sin embargo, no le damos espacio. Pero creo que también aparece otra vez por la cuestión de tiempo. O sea, hay tiempo para contactarse, compartir, intercambiar, ¿no? Para ese encuentro en el cual uno puede conversar y decir, che, ¿no? me tocas de esta manera, o te toco de tal manera, o me transmite esto. Digo, como si fueran temas que no hay tiempo para conversar de eso, ni, ¿no? Como para sincronizar o sintonizarse con el otro. Sintonizarse, hablamos de tono y hablamos de sintonía, ¿no? Yo siempre uso la palabra contactarse, me gusta más, porque conectar me suena más a que no soy un aparato que Claro. Yo no me contacto. Ok, bien. Yo creo que es interesante lo que decís, Alex, porque creo que nosotros, desde el lugar en que nos planteamos como perspectivas, como difusores de un modelo de sociedad que queremos, tenemos que cultivarlo. No quedarnos en no hay tiempo, bueno, ¿qué hacemos para crearlo? El cómo? ¿Cómo gestamos espacios de encuentro, espacios de vínculo? ¿Cómo rescatamos eso perdido? Es una pregunta. Y creo que la pregunta del cómo es muy importante y muchas veces la omitimos. Nos vamos mucho al qué. Totalmente. Y el qué se pierde en el discurso y en las intenciones. Totalmente. Y eso está en el cuerpo. Está en el cuerpo, lo ves en el cuerpo. Yo lo veo. Gente que viene y está todo el tiempo tamborillando con la mano o golpeando con el pie. Hay una inquietación en el cuerpo, ¿no? Otro tema que no podemos no abordar hoy es la relación entre el cuerpo y el emocionar. Es indisociable. Eso es lo que muchas veces se disocia. Mirá qué bueno para, digamos, como para redondear. Eso es lo que muchas veces uno disocia. A veces para poder seguir viviendo. ¿Hay algún caso que hayas vos encontrado donde hayas notado esto? Yo
de curioso, nomás digo, de esa disociación entre lo corporal y lo emocional. Y sí, es frecuente. Voy a contar un caso breve de hace muchísimos años, de un trabajo interdisciplinario con una psiquiatra, de un adolescente con una patología muy grave, un cáncer muy, muy grave, en donde justamente su psiquiatra veía que esta adolescente no tenía un umbral sensorial, estaba como disociada y aparte tenía un trastorno de la alimentación grave. Empiezo a trabajar con ella y no había forma ni de trabajar el contacto con un objeto, ni aceptar, hasta que pudimos aceptar el toque, el contacto. El toque es, bueno, yo te toco y mi mano es como un espejo que te devuelve a tu mirada interna, a tu imagen, eso que estamos, contactando. Y yo me asombré terriblemente porque no llegaba a sentir a través de un contacto suave, más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que un momento era tal la presión que yo le hacía y me decía, ahí. Claro, para mí también, uno desde el lugar terapéutico también revisa qué pasa. Hasta que realmente me desorientó a mí como profesional, como era una atención compartida, obviamente que me comuniqué con su psiquiatra que la venía siguiendo hace mucho tiempo y que fue la derivación justamente por ese aspecto, ¿no? Y ella me contesta, mira, esta paciente es tan grave que hasta que no entra a un quirófano y la atraviesan un bisturí no siente. Entonces fue como muy impactante y si bien era una paciente grave, con una patología psiquiátrica importante, me dio como un punto de partida para repensar muchos aspectos en cuanto a los umbrales de sensibilidad y qué pasa, ¿no? Para mí fue muy choqueante esto, que creo hace 20 y pico de años y me marcó mucho, ¿no? Hace un ratito nos contabas, o dabas algunos ejemplos y yo, sin buscar una receta, quizás digo, ¿cómo uno en casa puede empezar a trabajar esa sensibilización? O sea, a ver, me imagino el tema de cuando te vas a bañar y es el momento en que, ¿no? Como decías vos, cuando uno se baña, que uno puede aprovecharse. Hay momentos que son que favorecen el poder tocarse y volver a encontrar esos límites, ¿no? Somatopsíquicos. Eso es, digamos, un momento importante en donde uno toma conciencia y pone la conciencia, la atención y la observación a lo que está sucediendo. Es un buen momento entonces en la ducha. Es decir, poder, ¿no? yo me baño todos los días y me enjabono todos los días, pero el día que yo tomo el jabón, siento el jabón en mis manos, lo huelo, estoy desarrollando el sentido olfativo. Siento la consistencia del jabón. Sí. Y empiezo a sentir qué va pasando. No es lo mismo tal vez como lo sienta en un brazo que como lo sienta en la cara. Y voy tomando conciencia de la temperatura del agua. Porque capaz que la interpretación del toque, que vos decías recién, varía también según qué parte del cuerpo te están Totalmente. El tocando. cuerpo tiene distintas sensibilidades. Claro. Los receptores son distintos en cada parte. Hay partes más sensibles, hay partes menos sensibles. Bueno, llevándolo a lo sexual es obvio, ¿no? Sí. Ya no es que no menos. Esos son los distintos umbrales de sensibilidad. Y lo que uno hace es tomar conciencia y poder procesar a nivel elaborativo qué es esto. Por eso es imposible disociar en un trabajo como el mío, o con lo que es un trabajo de conciencia corporal, el proceso somatopsíquico. Claro. Y en esto que decías, volviendo, yo siempre vuelvo a Byung-Chul Han, que es un pensador que me convoca bastante en muchas cosas.
Y uno de los, digamos, una de las partes iniciales del proceso de autoencuentro, que muchas veces conversamos con Ezequiel, es justamente el contacto o con otro o con otra cosa. Porque las Totalmente. cosas también son factores digamos, facilitadores de la propia percepción. Totalmente. Y esto que decís vos, Alex, es importante, porque desde la perspectiva de la eutonía también es cómo me contacto y qué energía o qué fuerza utilizo para contactarme con el agente. Yo puedo agarrar esto así y estoy haciendo una fuerza inútil, un contacto innecesario, Ay, que realmente... se me endurecieron los trapecios. Lo mismo, Sí. claro, que es decir, y esto de poder disfrutar, darme el tiempo y la pausa de sentir que este té es una delicia y que esta tacita es preciosa, ¿no? También está en el poder de observación consciente. Yo la miro y disfruto, y esto también es un A mí desarrollo, me gusta la textura de la taza. es divina, y la autopercepción, ¿no? Como uno... Esto es enriquecer, cómo uno va enriqueciendo la percepción y cómo uno se enriquece en su ser. No es todo lo mismo. No, exactamente. Con lo de... te vuelvo a incomodar con lo de la eminencia nacional. No, por Dice, favor. mira lo que te armé. Un diploma. Ay, no. Bueno, gracias. Qué maravilla. Persona muy sensible. Gracias y es un No, placer. no es para cualquiera, ¿eh? No es para ¿Qué? cualquiera. Sí, ¿lo puedo mostrar? Claro, sí. Sí, Bueno, sí. maravilloso. Me parece también interesante, ya que hablamos, tal vez como cierre, para los filtros. La piel es porosa. Deja entrar y deja salir. Uno se anestesia, no deja entrar nada. Uno la hace muy porosa, no hace filtro. Entonces pensemos en la importancia de hacer filtro. ¿Qué dejo entrar y qué no? Esto te lo dejo para que lo pienses. Sí, me ¿No? lo dejas. Como una piel porosa, ¿no? ¿Cuáles serían los filtros que son necesarios a modo de autoprotección? Sí, y que quizás con el tiempo también la importancia de la sensibilidad creo que ayuda a darse cuenta de cuándo, no solamente el cómo, que hablábamos recién, sino el cuándo uno puede también ir sensibilizando, ¿no? O abriendo, cerrando, digo, porque no siempre vamos a estar igual ante las mismas cosas o situaciones o encuentros, digo, y ser consciente de eso también, ¿no? Es Totalmente. en el Esto tiene que devenir. ver con otro aspecto fundamental que se trabaja desde la eutonía, que es la flexibilidad Mm. y el estar permeable a cada situación, ¿no es cierto? Que no siempre es igual, ni todo es igual. Y creo que eso también es interesante porque uno se abre a la sorpresa. Claro. Y ahí aparece Byung-Chul Han criticando las pantallas, diciendo que, entre tantas cosas, ¿No? nos somete Cuando, al infierno de lo igual, donde justamente no todo es igual. Y ahí está la riqueza en esa sí, y diferencia, qué ¿no? cosas, creo que qué cosas, como uno no tiene que dejar de sorprenderse. Mm. La sorpresa. Y otra de las cosas que estuve pensando es cómo uno va creando hábitos conscientes. ¿Y qué podés decirnos así como mini pequeña guía de cómo hacerlo? Eso, claro, pequeños hábitos conscientes, porque el hábito es inconsciente y es mecánico. Y esto tal vez es lo que hay que romper. Hay que desarmar, ¿no? Esto que uno entra en esta cosa en un momento en donde estamos muy mecanizados. Entramos en un hábito de rutinas muy mecanizadas. Te despertás, mirás el celular, prendés el teléfono. No. Cambiemos la mecanización por la concientización de hábitos conscientes saludables.
Para eso habría que primero ser consciente de esos hábitos que me tienen para después poder desarrollar los que quiero tener, digamos. Este es el camino. Claro. Todo tiene que ver con el awareness, como se dice en inglés, que es el darse cuenta. Cuando alguien me dice, "Mira, me di cuenta que", digo, ya estás en un buen proceso. Y también respetar cuando alguien dice, mira, no me di cuenta, no sé, no siento. Bueno, el interrogante desde una pedagogía sería, ¿cuánto tiempo necesita una persona para darse cuenta de algo? Esa es la gran pregunta de la humanidad. Y la gran pregunta hacia el otro y hacia uno mismo, Sí. porque uno también tiene que trabajar la ansiedad, la impaciencia. Bueno, esto es acompañar en un proceso. Qué maravilla. Y por eso hay que tener Acompañar tiempo. un proceso. Hay que tener Estar tiempo. junto a, ni adelante ni atrás, estar junto a. Vamos caminando, yo adecuo mi ritmo a quien estoy acompañando y trabajo con eso, con lo mío, ¿no? Claro. Bueno. Vos tenías algo que había quedado ahí, querías que... Sí, pero si lo abro en este programa, me parece que lo vamos a dejar para otro invitarla programa. otra vez. Bueno, va a ser un Tengamos una excusa para volverte a invitar. Un entonces. placer compartir y agradecerles la confianza y la invitación, ¿no? Un placer realmente. Bueno, un lujo para nosotros, la verdad. Sí, un gustazo de Me conocerte. une un respeto muy grande hacia este joven de muchos años y un placer conocerlo a Alex, un placer enorme. Creo que nos unen también muchas cosas a partir de los disparadores que compartimos. Sí, totalmente. Somos todos personas muy sensibles. Sí, totalmente. Y yo te diría que podrías ser una discípula de Byung-Chul Han sin saberlo. Bueno, leí un libro muy lindo de él sobre la tierra, el cultivo. Loa la tierra. Los a la tierra, que me lo regaló un analista mío. Bueno, me encantó. Sí, leí y, digamos, me parece un coreano muy interesante. Interesante, sí. Bueno, gracias, Ruth. Muy gracias. Nada que agradecer. Gracias por venir, un placer. gracias ese. Que se repita. Con mucho gusto.